Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El año 1861 fue un año muy amargo en la vida de la reina Victoria I de Reino Unido, y no solamente porque fallecieran su madre y su esposo, sino porque gracias a unos documentos que su madre poseía y que tras su muerte llegaron a sus manos, descubrió lo mucho que sin ella saberlo la había querido. Aquel descubrimiento la dejó devastada, y así lo expresó en su diario. Hoy, 18 de marzo de 1861, he leído algunos de los papeles de mi querida madre, y mi corazón se rompe al descubrir cuánto me amaba y lo mucho que siempre deseó lo mejor para mí. Me siento devastada por no haber entendido antes sus verdaderos sentimientos. Cuánto he malinterpretado sus acciones. Ahora, demasiado tarde, me doy cuenta de todo el amor y sacrificio que me brindó y de que cada acto suyo estaba motivado por el amor más puro y profundo. Nunca podré perdonarme por no haberlo visto en vida. Y es que hasta esa fecha la reina Victoria culpaba a su madre de no haber tenido una infancia feliz. Una infancia que vivió en el Palacio de Kensington. Allí fue donde un 24 de mayo de 1819 Alexandrina Victoria nació. Ya en el bautizo de la pequeña, en la sala de la cúpula del palacio, se hizo sentir la autoridad del tío por parte paterna de la criatura, del por entonces regente de Jorge III, quien sería en el futuro Jorge IV, ya que éste impuso que uno de los padrinos fuera el emperador Alejandro I de Rusia, quien estuvo representado en la ceremonia por su tío paterno Federico de York. El resto de padrinos fueron el ya comentado su tío Jorge, su tía Carlota de Reino Unido, representada por la princesa Augusta Sofía de Reino Unido, y la abuela materna de Victoria, la duquesa Augusta. Pero la imposición de la voluntad del regente Jorge no quedó solamente en la elección de los padrinos. Fue él también quien eligió el nombre de la recién nacida. Alejandrina en honor al zar Alejandro I y Victoria en honor a su madre. Para Eduardo de Kent, padre de Victoria, era su primera hija. No así para su madre, para la princesa alemana Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, quien previamente a Victoria y como princesa consorte de Leiningen al casarse con Emilio Carlos, había tenido dos hijos. A Carlos, príncipe de Leiningen, y a Feodora, princesa de Hohenlohe-Langenburg, y quienes tenían en el momento de nacer Victoria 15 y 12 años respectivamente. Como decía, Victoria nació en el Palacio de Kensington. Allí se desplazaron sus padres desde Alemania poco tiempo antes de que naciera. Un frío día del mes de enero de 1820, su padre salió a pasear y se mojó los pies. Al volver a casa se olvidó de quitarse los calcetines, lo que le provocó un constipado que derivó en una neumonía, acabando ésta con su vida. Con la muerte de Eduardo llegó el luto a la familia real, y lo hizo por partida doble, porque a los 6 días también murió su padre Jorge III, subiendo al trono su primogénito, quien reinó como Jorge IV. Victoria de Sajonia quedó viuda en un país del cual desconocía el idioma y sus costumbres, y por un momento pensó en regresar a su país. Sin embargo, Leopoldo, su hermano, le animó a permanecer en Londres. En ese momento Victoria ocupaba la cuarta posición en la línea sucesoria, y esto hace que choque con la oposición del Parlamento, quien se negaba a mantener a otro miembro de la realeza. Así que madre e hija fueron relegadas a unas habitaciones del cada vez más ruinoso palacio de Kensington. Suerte que Victoria de Sajonia pudo contar con el apoyo económico de su hermano Leopoldo,
quien al casarse con Carlota, la hija de Jorge IV, dispuso de manera vitalicia de 50.000 libras anuales. Mientras Drina, que así llamaban cariñosamente su familia a Victoria, crecía como una niña rolliza, rubia y de ojos azules, y quien a sus 4 años consideraba a su borrico, regalo de su tío el duque de York, como su mayor tesoro. Se le inculcó la perseverancia y practicó de forma natural la generosidad y bondad desde su infancia, algo que ocurría muy a menudo, porque cada vez que el carruaje que la llevaba de vuelta a palacio tras llevarla de paseo era perseguido por algún mendigo pidiendo limosna, ella no dudaba en ordenar que se le diese un chelín. Su preceptor, su maestro, cuando Victoria tenía 4 años, fue el reverendo Jorge Davis. Este vio en ella una niña muy viva y perspicaz, aunque poco dispuesta a atender por mucho tiempo a una misma cosa. Davis centró la educación de Victoria en los estudios religiosos, en escritura, baile, aritmética y música. En esta última disciplina la pequeña Victoria se sentía realmente cómoda. Su alta capacidad musical la demostró cuando a los 6 años cantó el Dios salve al rey ante príncipes y princesas reunidos en honor de su cumpleaños en Marlborough House. Victoria también tenía ciertas habilidades con los idiomas, ya que a los 4 años ya entendía bastante bien el francés, sabiendo leer y hablar el alemán lo mismo que el inglés. Sin embargo, siempre prefería hablar en inglés, porque, según sus propias palabras, era inglesa, y una inglesa debe de hablar en inglés. Y ese interés por priorizar todo lo inglés fue creciendo con los años, al tiempo que se convirtió en una gran conocedora de las costumbres y artes de su país. Durante los veranos, su madre solía llevarle a la costa, y vestida con vestido blanco con un volante o un ribete bordado y un sombrero de paja forrado de seda de color rosa o azul, visitaba los arenales de Ramsgate o de Tunbridge. Por cierto que era muy observadora, porque en una ocasión le preguntó a su madre que por qué para ella se quitaban todos los señores el sombrero y no hacían lo mismo para Feodora, que si recordáis era su hermanastra. Y es que cada vez Victoria se encontraba más cerca de poder ocupar el trono. La muerte por un lado de su tío Federico de York, segundo hijo de Jorge III, y el que Jorge IV no tuviera descendencia, ya que su única hija Carlota Augusta, quien se había casado con Leopoldo, había fallecido, hacía cada vez más creíble que Victoria pudiera llegar a reinar, posibilidad que casi se materializó cuando en 1830 murió Jorge IV. Tras su muerte subió al trono el tercer hijo de Jorge III, Guillermo, quien reinó como Guillermo IV. Era el 26 de junio de 1830. En ese momento Victoria tenía 11 años y desde 1824 tenía como institutriz a Lessing, quien era hija de un pastor luterano y que fue nombrada por Jorge IV como baronesa de Hannover. Desde ese año, desde 1824, 4 años después de que muriera Jorge III, a Victoria se le impusieron una serie de normas. Se estableció que Victoria tenía que estar acompañada de Lessing, de su institutriz, en todo momento del día, siendo sustituida por la noche por la madre de la niña, quien compartía dormitorio con ésta. Tampoco le estaba permitido a Victoria bajar las escaleras sin ser cogida de la mano. Igualmente se establecieron restricciones sobre su relación con otros niños de su edad, convirtiéndose su hermanastra Feodora
en una de las pocas niñas con las que se le permitió tener una interacción regular. Todas estas normas fueron aplicadas por su institutriz Lezen, pero quienes las crearon fueron la madre de Victoria y un tal Conroy, su secretario privado, a quien ya conocía desde que en 1817 ejerciera como caballerizo de su esposo. Al quedar viuda, Conroy siguió a su servicio, convirtiéndose en administrador de su casa durante los siguientes años. Pero Conroy también se convirtió en su confidente y agente político, y como tal fue uno de los artífices, junto con la madre de Victoria, de esas estrictas normas que fueron conocidas como el sistema Kensington, en alusión al palacio donde vivía Victoria. La aplicación de tales normas impidieron que Victoria pudiera tener una infancia acorde a su edad, y a través de los diarios que empezó a escribir animada por su institutriz, podemos saber de primera mano cómo se sentía. Así, cuando tenía 10 años, escribió lo siguiente: «Mamá siempre quiere que esté con ella, y aunque la quiero mucho, a veces me siento algo sola. Echo de menos tener amigos de mi edad». O cuando escribía a los 13 años que soñaba con ser libre algún día, incluso se llegó a preguntar a los 16 años y en esos diarios que escribió cómo sería su vida cuando ya no necesitara la continua supervisión de los demás. Y es que hasta ese momento cada tosido que daba, cada trozo de pan que comía y cada paso debía de ser reportado a Conroy. La escasa relación de Victoria con otros niños hizo que ésta construyera todo un mundo de fantasía, su mundo, y lo consiguió a través de sus pinturas, de las muñecas que fabricaba y de los cuentos que escribía. Animada por su institutriz, llegó a escribir un libro sobre las aventuras de Alice Lascelles. Dicho libro contenía la siguiente dedicatoria: «Para mi querida mamá, mi primer intento de composición es cariñosa y obedientemente escrito por su cariñosa hija Victoria, y tal y como aparece en la tapa fue firmado por Alexandrina Victoria, indicándose igualmente su edad de 10 años y 3/4. Parece ser que Lezen dibujó los personajes que Victoria imaginaba, inspirándose en su colección de muñecas, mientras que Victoria los pintaba. El libro se conserva como una auténtica reliquia en el castillo de Windsor. El control sobre Victoria aumentó, si cabe, al tiempo que crecía, y a esas normas se añadieron otras, como que debía aumentar su fuerza corporal haciendo ejercicio con sus máquinas de madera y una máquina con poleas y pesas, que debía tomar suficiente aire fresco diariamente, lo que a la larga le convirtió durante toda su vida en un amante de las ventanas abiertas, incluso en invierno, y por supuesto se ordenó que Victoria solo apareciese en público en las giras publicitarias gestionadas por Conroy. Y lo hizo no solo con el fin de distanciarla de los impopulares regímenes de sus tíos Jorge IV y Guillermo IV, para representarla como la esperanza de la nación, sino para aislarla tanto a ella como a su madre de otros miembros de la realeza. A Conroy solo le quedaba esperar a que Victoria llegase al trono antes de cumplir los 18 años, para que de esa manera su madre ejerciera la regencia y él tuviera bajo su dominio a ambas. Mientras llegaba ese día, Victoria sentía cada vez mayor presión, y así lo manifestaba en su diario. En 1835, cuando tenía 16 años, escribió lo siguiente: «Sir John Conroy siempre está tratando de controlar todo lo que hago. Hoy me ordenó que escribiera cartas que no deseaba escribir. No lo soporto. Se cree con derecho a gobernarme como si fuera su prisionera. Le he dicho a mamá que ya no quiero seguir sus órdenes,
pero ella no me escucha. Me siento tan sola y atrapada. Unos meses después e igualmente antes de cumplir los 17 años, Victoria dejó constancia escrita en su diario de un hecho que vendría a fortalecer la teoría de las auténticas pretensiones de Conroy. Y es que éste intentó convencerla de que debía de firmar un documento a través del cual le concedía poder sobre sus finanzas, a lo que Victoria lógicamente se negó. Pero Victoria no estuvo sola durante su infancia ni durante el periodo transcurrido hasta ser reina. Siempre contó con la figura de su institutriz, quien desinteresadamente dio a Victoria la fortaleza suficiente para soportar las duras condiciones de su niñez. Y esto no pasó inadvertido para Jorge IV, Guillermo IV y su tío Leopoldo, quienes la consideraron vital para su salud y felicidad, por lo que los intentos por despedirla de Conroy no prosperaron. Igualmente, y aunque Guillermo IV designara a la duquesa de Northumberland como institutriz oficial de Victoria, este puesto no dejó de ser protocolario, porque realmente Lethem siguió a cargo de la educación de Victoria. Fue ella quien la cuidó por estar gravemente enferma durante 5 semanas, y fue ella también quien la apoyó cuando se negó a firmar un documento preparado por Conroy en el que se garantizaba para sí un alto cargo tras la muerte de Guillermo IV, muerte que se produjo el 20 de junio de 1837 en el castillo de Windsor. Así relató Victoria en su diario el momento en el que le comunicaron que su tío Guillermo había muerto. Mamá me levantó a las 6 de la mañana y me dijo que el arzobispo de Canterbury y Conyngham estaban aquí y que querían verme. Salí de la cama y fui a mi sala de espera, vestida solo con mi camisón, sola, y los vi. Conyngham me avisó de que mi pobre tío, el rey, ya no existía y que había dado su último suspiro 12 minutos después de las 2 de la mañana y que por consiguiente soy reina. Y es que a Guillermo IV no le sobrevivió ningún descendiente legítimo, por lo que el trono recayó en Victoria, quien por otra parte hacía menos de un mes que había cumplido los 18 años, por lo que los planes de Conroy de que se estableciese una regencia se vinieron abajo, y su permanencia en la corte también, porque esa y con la oposición de su madre fue una de las primeras medidas que Victoria tomó como reina. Después de esto, Conroy siguió al servicio de la madre de Victoria durante algún tiempo, y tras concedérsele una pensión y el nombramiento de baronet, se retiró en 1842 a su hacienda, cerca de Berkshire, muriendo endeudado 12 años después. Lethem siguió ocupando un lugar importante en la vida de Victoria en sus comienzos como reina, porque se convirtió en su secretaria privada, instalándose en unas estancias contiguas a las de la reina, mientras que a su madre le proporcionaron unos apartamentos bastante alejados de los de su hija. Y es que durante todos aquellos años Victoria encontró en Lethem el afecto que no supo ver en su madre, afecto que Victoria encontró, y como comenté al principio, entre los papeles de su madre a la muerte de ésta. Como veis, a través de los diarios de la reina Victoria podemos ir conociendo la historia de su vida, pero a través de ellos podemos saber cómo se sentía, cómo pensaba, y eso realmente es algo que los libros de historia nunca nos van a transmitir. Y en este sentido también podemos saber la impresión que le produjo el príncipe Alberto, quien sería su esposo, la primera vez que lo vio el 18 de octubre de 1836, antes de convertirse en reina. A las 12 llegaron mis queridos primos Ernesto y Alberto,
que me parecieron extremadamente amables y agradables, y mucho mejores de lo que me esperaba. Alberto es hermoso, su cabello es de color castaño claro, y tiene unos ojos grandes y azules, una bonita nariz y una boca muy dulce con unos dientes bonitos. Pero lo que es más encantador es la expresión de su rostro, que es deliciosa. Tal era el entusiasmo de Victoria por Alberto que decidió escribir a su tío Leopoldo para hacerle saber la impresión que su primo, por parte materna, le había producido. Y ya no solo a nivel físico, sino que también elogió su sensibilidad, así como su carácter amable y amoroso. Y es que Leopoldo fue quien planeó el que se conocieran con fines matrimoniales. El afecto entre Victoria y Alberto fue mutuo. Solo era cuestión de tiempo para que la unión entre ambos se produjera. Pero eso ya es otra historia.